Hola, ¿qué tal? Antes de comenzar con el contenido de hoy, te invito a que te suscribas a mi canal. Si ya estás viendo este video, si por algo te salió, bueno, pues suscríbete, me ayudarías mucho. Estoy intentando crear una comunidad futbolera aquí en el canal y bueno, te agradeceré mucho si te suscribes. Gracias de antemano. Hola, ¿qué tal? Acaba de terminar el partido entre el PSG y el Tottenham. El equipo de Luis Enrique se lleva esa Supercopa de Europa, ¿no? Después de vencer al Tottenham en penaltis, en un partido que se había complicado bastante, ¿no? El Tottenham había hecho los deberes durante todo el partido y a los minutos finales, pues, bueno, más bien el PSG lo termina metiendo en su área y bueno, terminan tirando esos penales, ¿no? Recordemos que esta Supercopa, pues, ya no hay prórrogas. Si en caso de empate, pues se van directamente a penaltis. Y es lo que ha ocurrido en este partido. Y han ocurrido muchas cosas porque el PSG, bueno, si recordamos ya el partido que tuvieron de final del Mundial de Clubes contra el Chelsea y el de hoy, yo creo que fue bastante parecido, ¿no? El Tottenham hizo más o menos lo que hizo el Chelsea en aquel partido. Y al final, bueno, el Tottenham no tiene tanta calidad como el Chelsea, ni adelante ni atrás, es lo que es. Por eso el PSG pues logró enderezar la situación, ¿no? Pero el día de hoy, la verdad, el equipo de Luis Enrique no hace un buen partido ni mucho menos. Es cierto que tuvo muchas fases de dominio, sobre todo en la parte final. La verdad que sí metió en su área al Tottenham, ¿no? Eso es innegable, con un Tottenham que también, bueno, con 2 goles de ventaja, pues también, ¿qué más se les podía pedir, no? Era un resultado muy bueno y era mucha tentación quedarse atrás mejor esperando, ¿no? Ante un PSG que sobre todo en el primer tiempo yo creo que no generó bastante peligro, ¿no? Y bueno, se llevan un trofeo que yo creo que mitiga un poco yo creo que si el día de hoy pierden contra el Tottenham, pues yo creo que ya hubiera habido un poquito de run sobre este proyecto de Luis Enrique, ¿no? Que es cierto que viene de barrer en la Champions a todos y es sin duda el mejor equipo del mundo, pero bueno, ya 2 derrotas seguidas, quizá podíamos pensar que quizá el equipo entrara en una... Yo estaba pensando mientras miraba el partido que quizá los jugadores, pues bueno, iban a empezar un poquito con esa actitud de la barriga llena, un poquito después de un gran éxito como fue esa Champions tan deseada por el PSG, la primera de su historia, que sabemos que este proyecto existe para ganar la Champions y bueno, por fin lo han conseguido. Es cierto que a muchos equipos le pasa que pues están un poquito, ¿no? ¿Cómo se dice? La cruda, ¿no? Aquí como decimos en México, la resaca de haber tenido un éxito tan grande como la Champions. Y bueno, yo creo que a pesar de que terminan llevándose este trofeo, podemos hablar un poquito de ello porque la verdad que no hicieron un buen primer tiempo. El Tottenham los contraatacó con mucha facilidad, se les miró frágiles atrás, una cosa que el equipo del PSG había sido muy dominante durante toda la temporada pasada y no le está saliendo bien. Este equipo es muy atrevido y presiona muy alto y bueno, en la temporada pasada, digamos, esa presión la hacían casi perfecta y no permitían casi ocasiones de los contrarios. Y bueno, tanto con el partido contra el Chelsea como el día de hoy, el Chelsea me refiero a la final del Mundial de Clubes, evidentemente, bueno, le generaron bastante peligro. Si el Tottenham hubiera tenido otros delanteros que tengan una mejor definición, hubiera marcado algún gol más mínimo. La verdad que bueno, ya con 3 goles eso sería muy distinto, ¿no? Sería muy distinto afrontar el partido. Hoy solo eran 2 y al final Tottenham sí que se mece mucho atrás. Luego el PSG ya en los últimos 20-30 minutos sí que tuvo también otras ocasiones de gol, no solo los goles finales de Kang Lee y de Gonzalo Ramos que salieron desde el banquillo. También hay que hablar de que bueno, Luis Enrique cambió mucho, yo creo que el esquema del equipo, lo que venía haciendo el día de hoy, ¿no? Con una especie de 4-2-3-1 porque incluyó a Barcolá. Fabián se quedó en el banquillo, luego también salió Fabián y fue importante, hay que decirlo. Pero bueno, hoy Luis Enrique hizo esa variación, ¿no? en el esquema y bueno, no le sale bien. No digo que porque haya incluido Barcolá, simplemente me refiero, bueno, quizá el planteamiento del partido no fue el correcto y el Tottenham, que bueno, con un entrenador nuevo y con muchísimo más tiempo, también hay que decir que el Tottenham ha tenido muchísimo más tiempo para preparar este partido, vienen más descansados, con una pretemporada bien hecha. El PSG viene apenas unas semanas de jugar el Mundial de Clubes en Estados Unidos, entonces hay mucha diferencia en ese sentido, sí que podemos hablar de una diferencia muy grande, pero al final el Tottenham, pues yo creo que maniató muy bien al Paris Saint-Germain, ¿no? Con esos primeros 2 goles, ¿no? Dos de los 3 centrales, ¿no? Van de Ven primero, que es un central que me encanta y bueno, parece que se va a quedar en el Tottenham por lo menos esta temporada. Y el Cuti Romero, que también se hablaba mucho de que se podía ir al Atlético, bueno, al final mete ese gol importantísimo, que bueno, era importantísimo en el momento, al final no va a servir para nada, pero en todo caso yo creo que hicieron un partido muy bueno los 3 centrales ahí del Tottenham, ¿no? Antes de continuar un poquito hablando de lo que fue el partido, quisiera dar las alineaciones del partido. El PSG que salió con Chevalier en la portería, portero que llegó del Lyon y que bueno, parece que va a ser el portero titular esta temporada, con Hakimi y Nuno Méndez en los laterales,
los laterales habituales de Luis Enrique, que el día de hoy no tuvieron, bueno, la verdad que Tottenham los controló bastante bien a ambos. Marquinhos y Pacho en la defensa central, buen partido de ambos, les tocó mucho correr hacia atrás, el Tottenham la verdad que los contraatacó muy bien y ahí estuvieron ellos, ¿no?, para mitigar los daños en la medida que pudieron. Centro del campo, y aquí venía la novedad, como les comentaba, con Vitinha y Zaire Emery. Ni Joao Neves ni Fabián fueron de la partida, Fabián entró después. Luis Enrique creando una especie de 4-2-3-1, intentaba emular el 4-3-3, pero yo lo miré más un 4-2-3-1 con Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola y Doué, permutando posiciones los cuatro. Yo miré los cuatro permutando posiciones. Claro que Dembélé permaneció más centralizado, tanto en punta como retrasándose un poquito para ir a la salida del balón, y bueno, eso fue más, yo creo que la máxima novedad, ¿no?, del día de hoy. No le salió bien a Luis Enrique a pesar de llevarse el título como les decía, pero bueno, no fue un gran partido el Paris Saint-Germain, a decir verdad. El Tottenham salió con Vicario en la portería, pero Porro y Spence en los carriles, ¿no? Utilizó una defensa de 5 el nuevo entrenador. Yo creo que, continuando un poquito con el trabajo de Postecoglou, el día de hoy le sale bien porque el equipo defiende bien, el equipo también en el contragolpe fue muy peligroso con Richarlison. Bueno, como le comentaba, defensa de 5, Van de Ven, Romero y Danso en la central, partidazo de Romero y de Van de Ven, no nada más por los goles, sino por cómo defendieron, ¿no?, hasta esos minutos finales donde el PSG terminó por derrumbar la puerta, pero el resto del partido, los primeros 60-70 minutos, partidazo en defensa de los centrales del Tottenham, además de esos goles que marcaron, ¿no?, tan importantes. Sarr, que llegó del Chelsea, Paliña, que viene del Bayern, y Bentancur en el centro del campo. Me parece que han montado un buen centro del campo el equipo del Tottenham. Veremos si pueden consolidarse los tres como titulares, pero en todo caso, gran centro del campo, gran partido el día de hoy de ellos. Y arriba con Richarlison y con Kudus, ¿no?, que bajaban mucho a defender. Yo creo que durante todo el partido hicieron un gran trabajo en defensa, luego terminan saliendo sustituidos, ya no podían más, pero se complementaron muy bien a la hora de contraatacar. Yo creo que van a encontrar, ¿no?, yo creo que es una buena pareja porque tanto como les decía, muy sacrificados en defensa y luego a la hora de atacar con espacio, yo creo que se encontraron bastante bien. Luego también Tottenham tuvo algún momento para tocar más el balón y yo creo que hicieron una muy buena dupla. Y Richarlison sabemos que es un futbolista ya consagrado en la Premier, y bueno, Kudus veremos cómo se adapta, ¿no?, a este equipo, y bueno, estos fueron los 11 de ambos equipos. Y bueno, como les decía, el Tottenham tuvo unos refuerzos, ha tenido algunos refuerzos importantes, ¿no?, sobre todo Paliña, como les comentaba, que llegó desde el Bayern y ha sido un jugador fundamental el día de hoy, ¿no?, en ese esquema que parece que va a utilizar este entrenador. No sé si solo lo utilizó ahora porque estaba jugando contra el PSG, en la pretemporada ha variado, pero generalmente utiliza este esquema de 3 centrales que también usaba Postecoglou. Y bueno, el Tottenham no le vino nada mal porque ganó ese título de Europa League, y al final, bueno, con ese título pues se termina colando en la Champions. Y bueno, Tottenham ahí está, ¿no? Se hablaba de que querían a Rodrigo del Real Madrid, por cierto, ¿no?, que claro que sería un refuerzo importantísimo para ellos, pero no creo que Rodrigo vaya a dejar el Madrid por el Tottenham, esa es la realidad. Y volviendo un poquito al partido de hoy, pues bueno, el PSG intentando hacer lo mismo, jugar a lo mismo, siendo valiente, pero al final no le dio el día de hoy. Hoy no le dio, y a pesar de que se lleva el trofeo, hay que hablar de un PSG que, bueno, quizá necesita un poquito de trabajo. Tiene la situación de la portería, que yo creo que, bueno, al final no va a ser un tema muy importante porque pues, es una decisión tomada, ¿no? Ya llegó Chevalier, Donnarumma va a salir, evidentemente va a salir a algún lugar, y bueno, Luis Enrique tiene que saber también que no tener ese seguro de vida atrás te cambia también un poquito, ¿no?, cómo plantear los partidos, y te cambian los éxitos que va a conseguir el equipo, evidentemente, ¿no? Donnarumma es un portero que es cierto que a veces se equivoca, pero generalmente te hace paradas imposibles. Donnarumma es uno de los mejores 5 porteros del mundo, sin lugar a duda, y va a ser una baja importante esta temporada para el Paris Saint-Germain, que bueno, tendrá que aprender quizá a cambiar un poquito la manera de plantear los partidos, porque los equipos, como les comentaba, pues están un poquito aprendiendo, ¿no?, a jugarle a este equipo que parecía invencible apenas hace unos meses. Y nada, lo que quería comentar un poquito del partido. Ya vamos a regresar con las ligas europeas, vamos a regresar con los videos, que ya tenía muchas ganas de hacerlo, que es lo que al final me gusta más, ¿no? Intenté hacer unos videos ahí un poquito diferentes. La verdad que a mí lo que me gusta es un poquito analizar el juego, hablar de los partidos, que es lo que hago, ¿no? Mirar partidos, analizarlos, platicarles cómo fueron y platicarles mi opinión de lo que está ocurriendo en el fútbol, ¿no? Y espero que, bueno, si ya hasta el final, pues muchas gracias, y que se suscriban, ¿no?, el que esté mirando el video. Hasta el siguiente.